Hoy a grandes rasgos vamos a estar iniciando lo que es tipología textual o nos referimos en pocas palabras en lo que son los tipos de textos. Tenemos una gran clasificación. Muchos libros dividen a los tipos de texto en dos grandes grupos. Uno los textos literarios y otros los no literarios. En este caso solamente vamos a hacer una presentación general de acuerdo ya a la función que van cumpliendo cada tipo de texto. Según la función, vamos a hacer un repaso en forma general de cómo son los textos literarios, que son los que más manejamos, o lo que ustedes manejan ya, porque dentro de lo que es la preparación académica, normalmente trabajamos cuentos, poesías, novelas, mitos, leyendas, todo lo que se utiliza como forma de entretenimiento, donde el autor prácticamente se inspira, utiliza ciertos elementos, ciertos recursos, trata de que su obra sea algo más estético, más bello. Esa es la obra literaria y justamente lo hace con la intención de gustar o de complacer al receptor. Otro de los tipos de textos que vamos a ir estudiando también con el transcurrir del tiempo van a ser los textos informativos periodísticos. Nosotros hablamos de texto informativo periodístico y lo primero que viene a nuestra mente son las noticias. Correcto, corresponde. Pero también hay otra clasificación de textos en este grupo y vamos a dar también una pincelada de cuáles son esos textos y qué características van teniendo cada uno de ellos. Los textos informativos expositivos, que pareciera que son textos tan complicados e incluso se les solicita muchas veces poder redactar o analizar uno de ellos y cuesta un poquito más. Pero en pocas palabras son los textos académicos que ustedes a diario utilizan. Cuando buscan una información, algo sobre un tema específico en un libro de castellano, de matemáticas, de ciencias, lo que estamos teniendo allí son informaciones a partir de ciertos estudios realizados, pero que no fueron experimentales. Entonces, cuando hay esa descripción o esa explicación de ciertos temas, hablamos de la parte del texto expositivo. También tiene sus propias características en cuanto al lenguaje y en cuanto quizás a los elementos que va utilizando. Vamos a ir desarrollando eso también. También los textos informativos científicos, que ya a nivel de ustedes poco o nada se utiliza o se trabaja todavía, pero sí hay algunas que otros materiales que ya ustedes deben ir manejando, como por ejemplo los textos históricos, que son de carácter científico, o los que ustedes mismos muchas veces consultan, cuestiones de enciclopedias y demás, corresponden a esta categoría, porque se tiene que hacer una presentación, o, perdón, un estudio del tema, un estudio bien profundo para hacer la presentación del mismo. Entonces, vamos a ahondar también en eso. Los textos argumentativos, como su nombre lo dice, tratan de presentar ciertas argumentaciones. Tiene una finalidad específica que es la de convencer al receptor de algo. Entonces, una de las funciones que podemos ver dentro de la función del lenguaje es la función apelativa. No solamente usamos como argumentos o textos argumentativos los ensayos en sí, sino también utilizamos otras variedades como los avisos, los afiches, los textos publicitarios que normalmente tenemos a nuestro alrededor, pero no le clasificamos dentro de esta categoría. Entonces, para manejar un poquito cuáles son esos tipos de texto, vamos a estar repasando también en prácticamente en nuestras clases. Textos instruccionales. Para muchos es uno de los más sencillos porque lo que se hace acá es dar instrucciones, pero no le damos ese valor, esa importancia y muchas veces no le consideramos dentro de nuestro como algo cotidiano, pero siempre está presente. Entonces, cuando usamos un aparato electrónico, de pronto vamos a una consulta médica o vamos a cocinar algo, siempre hay una indicación, cómo hacer, qué utilizar. Entonces, esas son las instrucciones que nosotros diariamente aplicamos a nuestra vida y son textos que nos llegan y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que siempre están presentes. Entonces también
es importante conocer de ese tipo de texto. Los instrumentales, que para muchos cuesta un poquitito, porque depende mucho de la rama en la que se está preparando, pero son textos de carácter administrativo. Ustedes de alguna u otra manera deben saber manejarse en cuanto a esto, porque no, la rama que ustedes estudian como ciencias básicas no se enfoca mucho en la parte instrumental, pero deben saber defenderse en cuanto a cómo utilizar un recibo, un pagaré, quizás un memorándum, una circular. Entonces, ese tipo de textos son los que ustedes van a ir conociendo, van a ir trabajando también en esas clases. Y los textos humorísticos también que vamos teniendo, que muchas veces pensamos que son solamente los famosos chistes, ¿verdad? Pero vamos a encontrar también que tenemos otros que se caracterizan por el humor. El texto epistolar, que es propio de los que se utilizan para la comunicación, también se utilizan a diario porque decimos que ya pasó de moda el hecho de escribir una carta, es cierto, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros enviamos un mensaje de texto a través del celular o a través de algún correo, lo que estamos haciendo es también comunicándonos. O sea, de alguna u otra manera cambió la forma en la que se hace llegar la información o el mensaje del texto epistolar, pero se sigue utilizando y lo hacemos diariamente. Entonces, para entender, para conocer y para recordar también cuáles son esos textos que incluyen, para que ustedes sepan diferenciar, vamos a dar una pincelada también de cada uno de ellos. No va a ser hoy. Hoy vamos a empezar solamente con uno, que es el texto literario, aquel que usa el lenguaje literario. ¿Qué quiere decir el lenguaje literario? Es el tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. Obviamente que cuando nosotros leemos un cuento, una novela, es totalmente diferente la forma en la que se presenta. Hay autores que buscan ser un poco más realistas y hablan o mencionan ciertos términos comunes, ¿verdad? Que todo el mundo lo utiliza, incluso pueden usar lenguaje más vulgar, ya mezclando los idiomas en sí, o utilizando el lenguaje más popular en sí. ¿Por qué? Porque quieren llegar al receptor o al lector en todo caso. La cuestión es que de todos modos, el texto literario, por ser de esa categoría, debe utilizar o utiliza un lenguaje más estético. El término, la expresión es diferente a otras. Utiliza o debe utilizar recursos literarios, metáforas, comparaciones, debe utilizar intenciones también enfocadas en la finalidad de entretener, porque esa es la finalidad del texto literario. Entonces, el autor de la literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto criterio de estilo. Muchas veces decimos que cualquiera puede ser escritor. ¿Por qué? Porque va solamente a plasmar sus ideas, sus sentimientos, sus estados de ánimo, es cierto. Pero una vez que empezamos a escribir un texto también debemos pulir ese texto y ahí es donde empezamos a hacer que todo cambie. Entonces, si yo lo hago de manera normal, común, con lenguaje diario, sería solamente como el contenido todavía y después tengo que ver la parte estética de mi obra para que pueda llegar a los demás, ¿está? Para que sea más atractivo a la hora de leer. Entonces, solamente para recordar, tenemos una clasificación dentro de estos textos literarios. Por ejemplo, ustedes han leído novelas. Entonces, ¿cómo son las novelas? Son obras extensas. La vez pasada estábamos viendo justamente la clasificación de textos narrativos. Entonces, ¿en qué se va a enfocar? En la presentación o utilización de ciertos elementos como personajes, un ambiente, eh, presentan acciones, entonces las novelas, los cuentos, mitos, leyendas. Están las que son más de inspiración, más sentimentales, que son los poemas. Entonces, también utiliza una variedad de recursos literarios. Están los textos épicos, que muchas veces nosotros quizás no sepamos escribir, pero lo encontramos todavía hasta
en los libros. ¿Por qué? Porque narran ciertos acontecimientos históricos y una de las características, por ejemplo, del texto épico es la estructura versificada. Podemos encontrar o encontramos también lo que llamamos una obra dramática. Entonces, cuando hablamos de obra dramática, estamos hablando de la forma en la que se presentan el teatro, primeramente en forma escrita. Después está la representación. La representación ya es la actuación, ¿verdad? La parte en la que lo escrito se lleva a escenario. Pero dentro de ese grupo entonces está esa categoría. Lo importante es que ustedes vayan recordando. Dividimos a los textos literarios en géneros literarios. Los géneros pueden ser entonces dramático, narrativo, lírico, épico, y también usamos como género el género didáctico, donde hay muchos ensayos literarios que forman parte de ese grupo. Dentro, a través de eso, tenemos las características en cuanto al lenguaje, en cuanto a estilo, en cuanto a funciones del lenguaje, y la finalidad principal de los textos literarios es la de llegar al lector para entretener, para gustar, para, como dice el concepto de literatura, producir placer y goce estético. Entonces, el concepto de literatura es, y con esa finalidad se elaboran los textos literarios. Lo único que yo ahora mismo quiero es que a partir de lo que ustedes ya manejan, porque ya manejan la parte literaria, ustedes puedan mencionar algunos ejemplos de lo que para ustedes es o son los textos literarios. Van a ir citando, ¿está? ¿Qué saben de cuáles son esos textos? Si pues me dicen un poema, si me dicen un mito o una leyenda, ¿cuáles ustedes tienen dentro de esta categoría? Y nosotros vamos a ir profundizando un poquito más. Los textos literarios ya manejamos, por tanto, mucho no vamos a adentrarnos en él, pero a partir de lo que ustedes hagan también podríamos dar una pincelada. Pero eh, creo que no va a haber tanta necesidad.